Muy buenos días a todos, bienvenidos a la clase de química, grado octavo. Vamos entonces a empezar a ver el día de hoy los estados de agregación de la materia, ¿listo? Para poder comprender cuáles son las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Entonces, primero vamos a recordar de qué está formada la materia. ¿Sí? Para los que recuerdan, la materia común del universo en general está conformada por pequeñas moléculas constituyendo miríadas de cuerpos en un espacio mayormente vacío. Entonces, ¿a qué se está refiriendo miríadas? Miríadas se está refiriendo a que son miles de moléculas que son difíciles de contar, al igual que las estrellas son tantas que al ser tantas infinitas dificulta que se puedan contar. Entonces, en resumen, si ustedes se acuerdan, la materia está conformada por moléculas que a su vez están conformadas por átomos, que ya sabemos que como parte del átomo, o dentro de la estructura del átomo, en el centro este está conformado por neutrones y protones y alrededor los que se mueven, ¿sí? Son los electrones, entonces tienen también energía, producen energía de movimiento. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es la materia desde el punto de vista químico. Ahora, ustedes han escuchado, normalmente existen 5 estados de agregación de la materia. Entonces, los más conocidos son el estado sólido, el líquido, el gaseoso, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Listo, vamos a empezar a recordar cada uno de ellos y un ejemplo. Entonces, en el caso del estado sólido, vamos a observar acá en la imagen, observamos cómo esas moléculas se organizan y se compactan para formar una estructura, ¿sí? Al compactarse, por eso se dice que forma una estructura sólida. Vamos a ver el ejemplo, vamos a decir que las de color morado, vamos a poner el ejemplo del cloruro de sodio, que es el que siempre hemos venido manejando, la sal de cocina. Vamos a decir que las de color morado son sodio y las blancas son cloro, que son más grandes por el peso atómico. Entonces, cuando se unen para formar el cloruro de sodio, cuando se unen entre ellas, acá en la imagen que ustedes observan, pueden ver cómo se empiezan a unir. Ya sabemos que es a través de qué, de fuerzas intramoleculares se unen esas moléculas. Entonces, estos pequeños espacios que se forman son muy reducidos. Cuando está en estado sólido, las moléculas se unen por fuerzas intramoleculares o intermoleculares, dependen los elementos químicos, y son muy pocos los espacios que dejan entre ellas. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que en estado sólido las moléculas ocupan posiciones fijas, o sea, casi no se pueden mover, ¿sí? Vibran entre ellas y rotan alrededor de su posición. Cuando se refiere a que rotan alrededor de su posición, se están refiriendo a que como cada una de estas moléculas contiene en su interior una carga de electrones, estos se están moviendo en el interior de cada una. ¿Listo, chicos? Entonces, en posición de estado sólido, ya sabemos que estas moléculas se pegan a través o se adhieren una con otra a través de fuerzas intramoleculares. ¿Listo? Normalmente en estado sólido, ustedes saben, chicos, tienen una forma más rígida, más estable, tienen un volumen definido, dependiendo la solución. Acuérdense que también depende la solución. Y eso es como todo lo más importante del estado sólido para recordar cómo se comportan las moléculas. Ahora vamos a ver el estado líquido. En estado líquido, chicos, las moléculas están juntas. Ustedes observan que sí, que efectivamente están muy juntas. Pero estas tienen una característica, chicos, que rotan y vibran entre ellas, o sea, los átomos, las cargas que tienen, hacen que estas moléculas roten y vibren entre ellas. Si ustedes observan acá, los espacios que existen intramoleculares son mucho más grandes en comparación con el estado sólido, porque acá fluyen, ¿sí? Más fácilmente, las moléculas se pueden mover con mayor facilidad. Recuerden que estas moléculas se pueden posicionar unas sobre otras, ¿sí? Se empiezan a posicionar, y característica que tienen los líquidos es que las moléculas como tienden, cuando cogemos esa sustancia en donde las moléculas están en estado líquido, al vertirlas en cualquier recipiente, toman la forma del recipiente, ¿listo? A donde es vertida. Entonces toman la forma del recipiente a donde se vierten. Eso hace que fluyan con facilidad y se puedan adaptar. ¿Listo, chicos? Entonces las moléculas tienen, en comparación con el sólido, más espacios intermoleculares. Ahora, tenemos el estado gaseoso. Esto es como para recordarlo de años anteriores. En el estado gaseoso, chicos,
Recuerden que en este caso, estas moléculas, estas partículas se convierten puede ser por factor de temperatura, por incremento de temperatura, se convierten en gases. El convertirse en gases, cada una de las moléculas se dispersa en diferentes direcciones, entonces se empiezan a separar. Eso quiere decir que estas fuerzas que existen intermoleculares entre moléculas son mucho mayores en comparación con el estado líquido y con el estado sólido. ¿Listo? Para que tengamos presente. Más adelante, el otro periodo, ¿sí? En el otro periodo vamos a ver las leyes de gases, cómo es que se determinan qué cantidad de gases hay, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tener presente lo del estado gaseoso. Eso es como lo más importante. Ahora vamos a ver en qué consiste el estado de plasma. ¿Listo? Entonces, el estado de plasma, chicos, ya no se habla como tal de una molécula, ya no se dice que es una molécula. Ya se habla, es como de partículas ionizadas. Ya sabemos por la clase de polarización que es ionizado. Ionizado son partículas, acá ustedes pueden observar, hay partículas distribuidas en donde observan solo cargas, como es un flujo ionizado, entonces ustedes pueden observar partículas con carga positivas, que son los cationes, y también dispersos en este flujo pueden ver de color azul las cargas negativas, los aniones. ¿Listo? Entonces se empieza a crear en este caso, se dice que es plasma porque se crean como tal no moléculas, sino ya son como partículas ionizadas que están cargadas y pueden variar dependiendo de la refracción de la luz. ¿Listo? Refracción de la luz o del tipo de reacción químico o combustión que se lleve a cabo entre ellos, dependiendo de las sustancias. ¿Listo? En este caso, chicos, se dicen que los iones y los electrones del plasma se desplazan a gran velocidad y muy separados. Entonces acá podemos ver los espacios. De allí hace que los plasmas fluyan. Entonces, los plasmas, chicos, normalmente hay dos tipos de plasma, son muy buenos conductores de electricidad. Tenemos dos tipos de plasma. Tenemos los plasmas fríos y están los plasmas calientes. Recuerde que son estados de agregación, ¿listo? Entonces son cambios que sufre la materia como tal, las partículas o moléculas de una sustancia química o una mezcla, ¿listo? Entonces tenemos los plasmas fríos. Dentro de los plasmas fríos tenemos que están conformados por diferentes átomos. Y ustedes saben, cuando los átomos se mueven, crean fricción. Al crear fricción pueden también crear energía o transformarla en calor, si se acuerdan. Entonces, los plasmas fríos se encuentran a temperaturas ambiente y son los electrones que los acelera hasta alcanzar una temperatura en promedio de unos 5000 grados Celsius. Pero como los iones, que son muchísimo más masivos, están a temperatura ambiente, no se queman al tocarlos. Entonces, un tipo de plasma, un ejemplo en la vida cotidiana de plasma. Entonces, ustedes normalmente han visto, chicos, o si han escuchado el término plasma en los computadores o en los televisores. Cuando están hablando de plasma frío, es un tipo de plasma que se utiliza, es porque parte del interior de ese computador tiene cargas o está compuesto por cargas ionizadas, que son las que hacen que nosotros podamos visualizar una imagen porque producen luz, producen refracción. Entonces nosotros los podemos observar. Eso es con lo que normalmente ahorita están sacando los televisores de plasma. ¿Listo, chicos? Entonces eso también para que tengamos presente. Ese es un ejemplo de plasma, los televisores en ese caso, o computadores que sacan. Tenemos plasmas calientes que ya encontramos más que todo en la naturaleza, ¿sí? ¿En qué consiste un plasma caliente? En que la ionización que se produce por los choques entre los átomos entre sí, lo que hace es calentar y se forman muchos gases y emiten, digamos, calor. Pueden emitir calor o pueden emitir electricidad. ¿Listo? Recuerden que la energía, ¿sí? La energía se puede transformar en calor, se puede transformar en energía, perdón, la energía se puede transformar en calor, en electricidad o en movimiento. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa ionización, esos choques que se producen entre los átomos entre sí, producen, en este caso, pueden producir combustión o hacer calentar muchos gases, ¿sí? Por los propios choques que existen entre los átomos cuando están ionizados. Un ejemplo que ocurre, un ejemplo de plasma caliente, es la reacción química que ocurre en el Sol. Parte del Sol, de la composición del Sol,
en su gran mayoría está compuesto por helio, por hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esos electrones entre ellos a esas temperaturas tan elevadas, digamos, reaccionan, producen una emisión de plasma? Entonces, eso es lo que nosotros normalmente vemos, o esa emisión de rayos UV. ¿Listo? Ese es un tipo de plasma caliente porque no se puede tocar por la cantidad de energía calorífica que emite. ¿Listo? Entonces eso es un ejemplo. El magma también es otro tipo de plasma caliente. ¿Listo, chicos? Para que tengan presente. Acá yo tengo ejemplos de plasmas terrestres. Entonces, dentro de plasmas terrestres también tenemos los rayos, ¿sí? Que ocurren durante una tormenta. Porque, pues dentro del rayo, si ustedes recuerdan, los rayos también tienen cargas, ¿sí? Eso, par de cargas eléctricas. Entonces, ese choque que ocurre entre esas cargas ionizadas, tanto positivas como negativas, crean esa emisión de energía y muchas veces ustedes pueden observar que también emite luz. Eso es un tipo de plasma terrestre. Hay otro tipo de plasma también que ocurre mucho, que en las zonas polares o en donde neva o hay hielo en los polos, es que dependiendo de dónde salga el sol y la refracción de luz, en ese caso, ustedes pueden ver estos destellos, estos vistos de colores saliendo de la superficie de la Tierra. Eso es otro tipo de plasma terrestre. Hay plasmas también espaciales y astrofísicos en el espacio. Entonces, en el espacio les da el ejemplo del plasma, en este caso caliente, el Sol. Entonces, acá se puede observar más o menos las emisiones que ocurren por la combustión o las reacciones que hay en el interior del Sol. Entonces, crea también plasma, esas emisiones, esos, digamos que es tanta la carga de esos átomos y las fuerzas que emiten radiación UV en ese caso y calor, emisiones, digamos, de calor, altos grados de temperatura. Tenemos acá esta imagen, ¿sí? También digamos que en ese caso, otro tipo de plasma espacial, podríamos decir que es en este caso la formación de las estrellas. ¿Listo? Acá pueden observar también las galaxias, la materia entre las galaxias, cómo se forma y cómo ocurren esas reacciones que emiten luz de esos cuerpos celestes cuando se empiezan a formar o separar. Entonces, esos son como ejemplos de plasma que existen en la naturaleza. ¿Preguntas hasta ahí o puedo continuar? Listo. Seguimos, mis niños. Entonces, vamos a ver el último estado de agregación. Vamos a recordar cuál era el estado de Bose-Einstein, de condensado de Bose-Einstein. Para tener en cuenta este estado de la materia, debemos recordar que era condensar. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de condensar algo, estamos hablando que vamos a pasarlo de estado gaseoso a líquido. ¿Listo? Para tenerlo presente. Es cuando pasamos esas moléculas que están en estado gaseoso. Ya sabemos que en estado gaseoso están dispersas en el aire. Vamos a recolectarlas, a comprimirlas y a pasarlas a estado líquido. Normalmente, ¿cómo ocurre esto? Con la disminución de la temperatura. ¿Listo? Para tener presente. Entonces, ¿cómo cambiamos de estado gaseoso a estado líquido? Normalmente lo realizamos cuando disminuimos, perdón, la temperatura. Entonces, primero vamos a hablar cuándo fue que, digamos que lo encontraron o determinaron. El condensado de Bose-Einstein, pues como ya les había indicado, es un quinto estado de agregación. Normalmente lo predijeron en citados del año 1920. ¿Sí? En donde indicaron que solo existía este estado de agregación de la temperatura cuando las temperaturas eran inferiores o muy cercanas al cero absoluto. O sea, estamos hablando más o menos de unos menos 200 grados Celsius por debajo, menos 200 grados Celsius, ¿listo? Para llegar al cero absoluto, en donde los átomos asumen un único estado cuántico y se comportan como si fueran uno solo. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese caso todos los átomos se comprimen y forman uno solo. Ya vamos a ver un ejemplo. Acá nos indican también que se obtuvo por primera vez en el año 1995 por Cornell y Whitman, a quienes les concedieron el premio Nobel por haber encontrado en el año 2001 por haber
aclarado las dudas con respecto a esta teoría del condensado de Bose-Einstein. ¿Listo? ¿Por qué se llama así, chicos? Se llama así en honor a Staendra, Bose y a Albert Einstein, quienes predijeron su existencia en el año 1920. ¿Sí? Ya habían más o menos notado su existencia. ¿En qué consiste el condensado de Bose-Einstein? Consiste, chicos, en que se toma un superfluido, un fluido que esté en estado gaseoso, se comprime, luego se enfría a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, o sea que estamos hablando de menos 273 grados Celsius, que equivalen a menos 459,67 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, cuando esta temperatura disminuye tanto, ¿qué es lo que pasa? Entonces, acá tenemos, en la parte inferior, tenemos 5 moléculas, por así decirlo, o partículas de un compuesto en específico. Al enfriarse o al disminuir tanto la temperatura, estas 5, ¿sí?, se van a comprimir y van a pasar a convertirse en una, que es la que está al lado derecho, como ustedes observan. ¿Listo? Entonces, están todas las temperaturas cercanas a cero absoluto, que cuando son así varias de estas moléculas, acá observamos 5, se va a disminuir tanto la temperatura que se va a interpolar una sobre otra, de tal manera que al final va a quedar solo una. Van a tratar de ocupar el menor espacio posible. De eso, más que todo, trata el estado condensado de Bose-Einstein. Si es claro hasta ahí, chicos, les voy a mostrar una imagen de pronto para que comparen. Dime. Dime. Yo la verdad no entendí pero el de Einstein. ¿No has entendido lo de qué, No, perdón? el de vos Einstein. El que acabaste de explicar ese El de no, Bose-Einstein. no lo entendí muy bien. Ese Listo, te mismo. lo voy a aclarar. Esto no esta imagen. Sí, acá en esta imagen tenemos en comparación los 5 estados de agregación de la materia. ¿Sí? En el primero tenemos el estado sólido, en donde sabemos que las moléculas se unen una con otra y tratan de dejar la menor cantidad de espacios intramoleculares. ¿Sí observan? En el estado líquido cogen la forma, digamos en este caso, dependiendo del recipiente donde son vertidas, ¿sí? La sustancia, donde es vertida la sustancia. Y los espacios intramoleculares son un poco más grandes, pero en este caso digamos que tiene la facilidad en estado líquido de ser moldeable, a diferencia del sólido que es más rígido, más estable. Está el estado gaseoso, en donde las moléculas partículas están dispersas. Está el estado de plasma, en donde ya vemos que no son moléculas como tal, partículas, acá ya no se ven, por eso no son de color azul, sino ya estamos hablando como tal de ionizados, o sea, eso quiere decir que existen iones tanto positivos como negativos. Entonces acá se representan los iones libres en el estado de plasma. Y tenemos en el caso el condensado de Bose-Einstein. Entonces es como si cogiéramos estas partículas, estas moléculas en estado sólido y las pusiéramos a una temperatura inferior, o sea, que alcanzara casi el cero absoluto, que es, mejor dicho, lo más frío, hasta el punto más allá de congelarlos. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas estas partículas, en el caso del Bose-Einstein, todas estas partículas que están así agrupadas, o sea, lo primero que se hace para llegar a este estado es pasar de estado gaseoso, que es el condensado, luego de estado gaseoso, ese líquido, esa sustancia va a pasar de estado gaseoso a estado líquido, ¿listo? Luego de estado líquido, o sea, ese es como el resumen de todo. Estado líquido va a pasar a un estado sólido, nuevamente van a quedar así, de tal manera que haya menor cantidad de espacio intramolecular, y luego, cuando ya están en ese estado, son sometidas a temperaturas inferiores a los menos 279 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas estas moléculas se van a comprimir entre ellas y se van a remontar unas sobre otras, de tal manera que por eso en este recipiente solo va a aparecer una. Entonces, todas las moléculas se reagrupan y van a formar solamente una, van a condensarse, se van a agrupar, ¿sí? Va a quedar reducido y va a quedar solamente uno. Van a tratar de ocupar el menor espacio posible en el espacio. ¿Sí me hago ahora sí entender? Sí, señorita, gracias. Ya es mejor con la gráfica, chicos. Entonces, La verdad para mí sí lo fue. listo. Sí, señora.
Entonces ya con el condensado de Bose-Einstein, acá ustedes observan por eso solamente una. Quiere decir que para llegar a este estado, primero tuvo que haber pasado por el gaseoso, se condensó y pasó al líquido, luego se comprimieron estas que están en estado líquido, se disminuyó tanto la temperatura que todas esas moléculas se reagruparon en una sola y solo ocupan un solo espacio, hasta quedar una remontada sobre otra. ¿Listo? Entonces la idea, ¿cuál es? O el objetivo que llega tanto al punto de que ahí es donde viene el término de quantum, que ocupan el menor espacio posible en el espacio. A eso se refiere el condensado de Bose-Einstein. Listo, mis niños, ahora vamos a seguir. Teniendo claro haber repasado esos estados, vamos a empezar con los cambios de estados de la materia. ¿Listo? Entonces, dentro de los cambios de estados de la materia, tenemos los cambios de estado progresivo, ¿sí? Progresivo significa que pueden cambiar, pueden acelerar. Y tenemos los cambios de estado regresivo, significa que esa sustancia puede volver nuevamente al estado en el que estaba anteriormente, ¿listo? Entonces, dentro del progresivo, tenemos la sublimación progresiva, tenemos la fusión y tenemos la evaporación. Y dentro de los cambios de estado regresivo, tenemos la sublimación regresiva, la solidificación y la condensación. De la condensación ya habíamos hablado. ¿Listo? Entonces vamos a ver uno por uno para poder entender cómo ocurren los estados y las propiedades físicas de la materia. ¿Listo, chicos? Entonces, acá les estoy digamos, un resumen, ¿sí? Sobre generalmente cómo son los cambios de estados de la materia. Entonces, acá tenemos el triángulo, este es conocido. Ya habíamos visto los 5 estados. Dentro de estos estados hay factores que influyen. Entonces, tenemos el estado, los más comunes, que son el estado líquido, el gaseoso y el sólido. Y del gas, pues tenemos el estado plasma, ¿no? Que hace parte más o menos de este porque depende de la ionización como tal de las partículas que están en el aire. Entonces, cuando digamos, este diagrama es como el resumen de todos los cambios de estados de la materia y los nombres. Entonces, cuando pasa de estado líquido a estado sólido, se habla de que esa sustancia se solidificó. ¿Listo, chicos? Para que tengan presente, porque más adelante no se va a hablar de estado líquido sólido, sino uno dice, deben realizar la solidificación de tal sustancia, entonces ya saben a qué se están refiriendo. Cuando pasa de estado sólido a estado líquido, que normalmente es gracias al incremento de temperatura, se dice que es fusión. Entonces, cuando hablamos de fusión, estamos hablando que estamos pasando una sustancia sólida a una líquida. ¿Listo, chicos? Ahora, cuando pasamos una sustancia de estado líquido a gaseoso, decimos que es un proceso de evaporación. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Con el incremento de temperatura. Ejemplo, el agua, cuando el agua se pone a calentar, ya sabemos que se evapora y se convierte en gas. Entonces se llama evaporación. Y cuando está en estado gaseoso, que era lo que habíamos hablado, en forma de gas y se enfría, se pasa al estado, esto se llama condensación. Cuando pasa de gas a estado líquido, ¿listo? Ahora, vamos a ver qué es la sublimación. Entonces, la sublimación es cuando una sustancia pasa de estado sólido a gaseoso. Hay sustancias químicas que no necesitan pasar por estado líquido, sino automáticamente del sólido pasan a estado gaseoso, ¿sí? Entonces, por eso, aunque son pocas sustancias, se dice que ese proceso es de sublimación. Cuando está en estado gaseoso, ¿sí? Y va a pasar a estado sólido por disminución también de la temperatura, se llama deposición. ¿Sí recordaban eso? Entonces, cuando ustedes van a decir que es la deposición, ¿listo? Cuando yo les diga, chicos, hay que hacer la deposición de tal sustancia, ya saben que es porque esa sustancia está en estado gaseoso y debemos pasarla a estado sólido. Eso es importante, chicos, que este cuadrito, este triángulo lo copien, ¿vale? Para que no se les vaya a olvidar. Y cuando tenemos una sustancia en estado gaseoso,
¿sí? Y vamos a pasarla, a convertirla en plasma. Ya sabemos que es plasma, en liberar energía, luz. Entonces, realizamos un proceso de ionización, que es cargar esas partículas gaseosas. Entonces, cuando se ioniza, pasa a convertirse en plasma. Y queremos volver de plasma a estado gaseoso esas partículas. Ese proceso se llama recombinación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguno? Listo. Listo, mis niños. Profe, las Entonces, eso era diapositivas como las vas a dejar en mudo. el video. Yo subo el video. Yo subo el Ah, video en ok. Moodle. Si quieres, ahí puedes mirar el video, lo pausas y las copias. Profe, una pregunta de biología, solo hay el cuadro, perdón, de química, solo está el cuadro comparativo y el taller de ejercicios de tipo de enlace, ¿cierto? Sí, hasta el momento les he dejado eso. Sí, Ok. señora. Bueno, listo, chicos. Ahora, vamos entonces ya a empezar a hablar, como ya recordamos, cuáles son las reacciones que ocurren entre las moléculas, sustancias químicas. Ahora sí vamos a ver qué es un cambio físico y el cambio químico de la materia. Vamos a ver cuáles son esos cambios físicos y químicos de la materia y aprender a diferenciarlos. Entonces estamos hablando de un cambio físico, ¿sí? El cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia. Ya vamos a ver ejemplos, ¿listo? Cambio físico, donde no varía la naturaleza de la materia, significa donde no cambia como tal la composición de la sustancia. Un ejemplo, el color. El color es un cambio físico que ustedes pueden evidenciar, pero resulta que también el color, es que también depende si ese color, ¿sí?, de la sustancia se ocasionó por la reacción de algún tipo de compuesto. Entonces, ahí tendríamos que entrar a definir bien qué es cada concepto, ¿listo? Para no confundirlos. Están los cambios químicos, que son las transformaciones en la que varía la naturaleza de la materia. Ejemplo, entonces, dentro de los ejemplos de los cambios físicos, tenemos que el cambio físico como tal es el cambio al convertir el oro a un estado líquido. Entonces, ustedes han visto, chicos, que normalmente cogen el oro que encuentran, ¿sí? Para los que no sabían, el oro normalmente lo encuentran en los ríos, son rocas, y de ahí lo que hacen es que apenas extraen el oro, lo funden. El fundir es que lo calientan para que pase de estado sólido a estado líquido y lo puedan moldear en lo que deseen. Entonces, ese hecho, sí, es un cambio físico. ¿Por qué? Porque en ese caso el oro no cambia su compuesto ni cambia de lo que está hecho, ¿sí? No afecta a la naturaleza, no cambia como tal los compuestos que tiene, porque no se le agrega nada, sino solamente se está pasando de estado sólido a estado líquido, ¿listo? Otro ejemplo de un cambio físico dice que es arrugar una hoja de papel. Es algo transitorio, ya que no hay un cambio de sustancias. Entonces ustedes cogen y arrugan una hoja de papel, ese es un cambio físico. No están cambiando la composición del papel ni de la hoja, en ese caso, perdón, del papel. Otro dice que es secar la ropa al viento, un espejo empañado, porque a pesar de que está empañado, pues no está cambiando la estructura, la composición del espejo, va a seguir siendo espejo. Sacarle punta al lápiz, hacer figuras con plastilina, ya que no cambia la sustancia de lo que está formada la plastilina, pero sí puede dar diferentes formas y estructuras. Eso es un ejemplo de un cambio físico. Un plato de cereal con leche, ¿sí? Son como mezclas, son en general. Un cambio físico es cualquier cambio que pueda ocurrir que no modifique la composición química del producto o el material que se está utilizando. Es eso. ¿Listo, mis niños? Ahora vamos a ver ejemplos de los cambios químicos. Y eso sería ya para finalizar hoy. Entonces, dentro de los cambios químicos tenemos, por ejemplo, el quemar un pedazo de papel. Entonces, cuando quemamos un pedazo de papel, ¿sí?, están cambiando su estructura y de lo que está compuesto permanentemente, porque ahí ya está ocurriendo una reacción. Entonces, el papel ya va a dejar
digamos que es una hoja de cuaderno, ya va a dejar de ser de color blanco. Cuando se quema, ustedes se han dado cuenta que pasa por la combustión a convertirse en un color como negro. Entonces ahí ya está habiendo un cambio químico. ¿Listo? Otro cambio químico es, por ejemplo, cocinar un huevo. Entonces, en ese caso, cuando ustedes cocinan un huevo, están cambiando toda la composición o de lo que está compuesto como tal el huevo, cambian, digamos que sus estructuras, sus propiedades, no van a seguir siendo las mismas. Dice también que en la respiración, porque ingresa el oxígeno a nuestros pulmones y luego se libera dióxido de carbono, entonces ahí está ocurriendo un cambio químico, una reacción química en el interior, al digerir cuando comemos alimentos. La descomposición del agua en hidrógeno y en oxígeno también es un cambio químico, ya que acá podemos demostrar que es un cambio químico y físico, ya que al quitar dos elementos del agua estamos transformando dos nuevas sustancias. ¿A qué se refiere esto, chicos? Que los cambios químicos pueden ocurrir, ya sabemos que un compuesto se forma por la unión de dos elementos químicos, pero resulta, acá están dando el ejemplo de el agua, que ustedes saben que está compuesto de H2O, ¿sí? Al tener H2O significa que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y si ustedes quieren quitar uno de esos hidrógenos, ustedes lo extraen, están cambiando ya la composición química, están haciendo un cambio químico porque ya no va a ser agua, sino ya va a formar otro tipo de reactivo, ¿listo? Y una explosión, más que todo eso es un cambio químico, una explosión también, porque es generada por una reacción o una combustión de algún elemento. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Profe, Dime. o sea, pues, o sea, casi, o sea, en generalmente los cambios químicos son